Bueno, yo me iré presentando un poco, veréis, sobre la marcha en la medida en que vamos viendo contenido. Y sí quería primero compartir una pequeña reflexión, ¿no?, con vosotros para que entendáis qué es lo que voy a hacer en esta hora y media o así que tenemos de presentación. Sayo me dijo que hiciera una presentación un poco introductoria a la investigación activa. Sé que algunos de vosotros, porque hemos hablado antes, tenéis... ¿Cuántos conocéis lo que es el concepto? ¿Habéis trabajado? Sí. Vale. Bueno, yo igual comentar desde mí que históricamente hemos tratado de decir que hacíamos algo parecido a la investigación activa y bueno, con la Universidad de... se estuvo en contacto hace unos cuantos años con la Universidad de Lancaster y luego en la London School of Economics era con Eve Milton Kelly, que era la persona con la que un poco conectamos, nos visitó varias veces y se estuvo de alguna forma, más que aplicándolo de una forma rigurosa, que no sé realmente hasta qué punto se puede hacer eso, pero sí bueno, en contacto. Porque yo lo que sí quería compartir con vosotros es, lo que voy a hacer es una presentación introductoria a nuestra aproximación a la investigación-acción. Vosotros tendréis vuestras aproximaciones, quizá otras formas de trabajar parecidas, distintas, bueno, eso es un poco lo que iremos viendo, Y por eso también he estado pensando, bueno, ¿qué es introductorio? Porque claro, ¿no? ¿Cuál debería ser el primer contacto con la investigación-acción? Y es todo un poco, pues a raíz de la preparación de esta sesión, pensando un poco cómo fue nuestro primer contacto con la investigación-acción y qué es lo que enganchó, ¿no? Y yo creo que lo importante es que cuanto antes uno pueda conectar lo que se está diciendo a su propia experiencia. Entonces lo que he traído son conceptos, frases, elementos que a nosotros nos ayudaron a conectar con lo que es esta aproximación, que es un poco el pragmatismo dentro de la investigación-acción tal como se ha aplicado en Noruega y además por algunos grupos en Noruega. O sea que la investigación-acción es un mundo, cada uno encuentra su camino y lo que yo voy a compartir con vosotros es cómo enganchamos nosotros con la investigación-acción y cuál es el camino que nosotros estamos desarrollando. Que ni es el camino ni la forma de hacer, y veréis que somos también bastante heterodoxos a la hora de entender lo que es la investigación-acción. Por lo tanto, sí quiero plantearlo como un elemento más y sobre todo plantearlo desde nuestra experiencia. Y el objetivo para que sea introductorio, ¿cuál es? Ver si algo de nuestra experiencia os ayuda a conectar con lo vuestro y construir algo aprendiendo juntos. Y para hacerlo yo creo que es importante, yo me acuerdo que la primera vez que fuimos a Noruega, que fuimos con 2 personas del gobierno vasco, 2 investigadores, 3 del equipo de orquesta y tal, y lo que ponían en el orden del día, en las sesiones, era de 9 a 11 conociéndonos. Era una especie de ponernos en una mesa y cada uno iba contando su trayectoria, su experiencia y tal. Nosotras estamos relativamente tranquilas, tenemos a María Azpiazu, Marijo y yo, pero los del gobierno vasco yo veía que se estaban ya moviendo en la silla como con una sensación de pérdida de tiempo, de qué hacen estos noruegos contándonos su vida cuando hemos venido a entender qué es la investigación-acción, ¿no? Claro, con los años ves que es por donde había que empezar, realmente por conectar experiencias, entender cómo el otro ha llegado a trabajar de una forma determinada y ver qué puedes tú aprender de eso para buscar tu propio camino, no utilizar. Nosotros no estamos haciendo lo mismo que los noruegos hacen allí en orquesta, sino que estamos aprendiendo juntos, pero cada uno tiene que definir su camino, ¿no? Y yo creo que básicamente lo que hemos aprendido de ellos es la capacidad de reflexionar sobre nuestra propia experiencia y tener capacidad de aprender de aquello que estamos viviendo. Entonces yo empecé en la Universidad de Deusto como, algunos habéis dicho que sois asistentes de investigación, o bueno, pues ayudando en proyectos de investigación. Hice mi tesis doctoral ahí sobre sistemas productivos locales. A mí lo que me enseñaron era que yo debía mantenerme distante de la realidad que analizaba para evitar distorsionar esa realidad, porque si no, lo que estaba midiendo de alguna manera, claro, no era realmente, no era real, ¿no? Entonces teníamos que ser objetivos y yo fui capaz, y ahora que lo pienso a veces me parece increíble, de hacer una tipología de sistemas productivos locales sin hablar absolutamente con nadie que estuviera trabajando en agencias de desarrollo comarcal, etc.
Había algunos datos que al final que no me cuadraban y hice una entrevista para chequear un poco a qué se podía deber. Además era en esta comarca, la tipología salía un poco especial, pero fue el único contacto que tuve. Todo lo demás lo hice con fuentes secundarias, etcétera, porque era lo que me dijeron que era la investigación. Lo tenía que mantener constante, no incluir esa realidad, etcétera. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahora en Orquestra con la metodología de investigación-acción? El potencial que podemos tener los investigadores para ser agentes de cambio, para meternos en esa realidad y cambiarla. Y en ese proceso de cambio, entender esa realidad. Y después describirla y escribir y publicar y todo lo que queramos. Pero ya, primero, asumimos que no existe la neutralidad. Yo no soy neutral en relación con la competitividad del País Vasco, vengo de un instituto de competitividad, yo tengo mis propias ideas sobre cómo deberíamos avanzar, qué es lo que está fallando, etc. Entonces yo cuando me meto en un proyecto yo no soy neutral, y si pretendiera serlo me estaría engañando, porque yo tengo una visión de hacia dónde queremos ir. Por lo tanto somos también agentes políticos, de alguna manera, que tenemos una visión de hacia dónde hay que ir. Por lo tanto, hay una discusión importante ahí en torno a la neutralidad del investigador, en cuanto a hasta qué punto queremos analizar una realidad desde fuera o queremos ser actores que generan cambio y entendemos así lo que es la investigación, ¿no? Y para nosotros el conceptualizar esto y el cómo nos vamos a integrar en esa realidad, siendo investigadores pero siendo agentes de cambio, es básicamente lo que para nosotros ha significado la investigación-acción. Entonces, ¿cómo desarrollamos cómo me di cuenta yo de esto y por qué cambié, ¿no? Porque yo cuando hice la tesis tenía una visión totalmente distinta. Yo cuando acabé la tesis, me publicaron la tesis, tenía docencia, tenía mi contrato en la EFE y tal, pero yo veía que yo personalmente me estaba apagando. No, decía, toda mi vida haciendo esto yo pensaba que me moría, ¿no? Entonces, primero reduje la jornada y dije, a ver si haciéndolo menos, veía que no, era menos, media jornada, pero era media jornada de lo mismo, ¿no? Y al final vi en el periódico un anuncio que una agencia de desarrollo comarcal, además de mi comarca, pues necesitaban un técnico. Y dije, lo voy a dejar y me voy a la agencia, porque bueno, creo que teniendo la tesis que tengo, igual sea algo y tal. Y me fui allí, pero mantuve contacto con la universidad. Y ahí ya lo que me encontraba era con problemas reales, pero ya teniendo el bagaje de haber hecho la tesis, etcétera, yo me daba cuenta de que podía haber temas que se estaban investigando, temas en la universidad que podían ayudar a esto. Entonces empezamos a trabajar, sobre todo con Alasne Mújica y Marijosa Aranguren, que eran dos investigadoras que seguían en la universidad. Yo les decía, mira, tengo este problema. Teníamos una red y, por ejemplo, me acuerdo de un proyecto que no conseguimos que las empresas de menos de 50 trabajadores entren en esta dinámica. ¿Qué tienen de distinto las empresas de menos para que realmente y cómo deberíamos plantearles el trabajo en red para que esto cuadre? Entonces, hacíamos un proyecto para ir a ser un proyecto interesante desde el punto de vista de la investigación. A mí me solucionaba un problema y estábamos analizando un problema real. Entonces, sin saber que esto podía ser Action Research y nada, nosotros teníamos un problema, éramos un equipo, nos estábamos al pie del cañón en procesos de desarrollo territorial, otros en la universidad, y empezamos a trabajar como equipo. Cuando se creó Orquestra, Marijo me dijo, hombre, a mí me gustaría que esta visión de la investigación tuviera cierta presencia en el instituto, ¿por qué no vienes? Y fue cuando me pasé al instituto, ¿no? Que es donde estoy ahora. Y fue allí cuando una investigadora de la UPV nos dijo, lo que estáis haciendo es investigación-acción. Pues vamos a mirar lo que es investigación-acción, ¿no? Empezamos a leer y nos dimos cuenta, joder, aquello de, ¿no? De alguna manera, el descubrir el concepto y toda la literatura para nosotros supuso el poder decir que un montón de cosas que estábamos haciendo y que en el instituto no se consideraban investigación, eso de coger el coche, venga para un lado y para otro y hablar con uno y reuniones y tal, nos decían, hacéis mucha interacción y muy poca investigación. Y era la crítica que teníamos, ¿no? Bien, el tener el concepto de investigación-acción nos ayudó a argumentar incluso dentro del instituto que yo cuando voy ahí estoy haciendo investigación, que esa reunión es parte del proceso de investigación, todo es investigación y somos investigadoras a pesar de que estemos haciendo cosas que al investigador puro que veníamos de la universidad nos parecieran un poco raras, ¿no? Entonces en ese sentido para nosotros fue un arrope tremendo y por eso después una de estas personas, James Carlsen, que
que conocimos en Noruega se incorporó, tiene un 20% de dedicación, pero nos ayuda a mantener esa conexión, ir aprendiendo un poco de metodología, etc. Pero lo que hemos hecho no es ir a Noruega a aprender y trasladar lo que están haciendo, sino que estamos haciendo nuestro propio camino, que yo creo que es la única forma de aproximarse a la investigación-acción, porque uno tiene que responder al contexto en que vive e investiga. Yo creo que no hay recetas que uno se pueda traer, pero sí ayuda mucho el conectar con equipos potentes, gente que ha estado investigando y reflexionando durante años, porque todo lo que ellos han reflexionado te ayuda a ti, sobre todo, a argumentar lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y por qué eso es investigación y puede ser investigación de calidad. Y en esa batalla estamos un poco, llevamos unos 3 años intentando sistematizar nuestra aproximación a la investigación-acción y bueno, yo creo que nos está yendo bien. En estos momentos tenemos proyectos que son muy estratégicos en el instituto que están aplicando esta aproximación. Esta sería un poco mi presentación. Sí os voy a pedir que yo sé que hay una mesa, pregunta después y vamos a tener un debate entonces, pero cualquier cosa que queráis preguntar, interrumpir, comentar, lo hacéis tranquilamente. Bien. Por lo tanto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos? Yo creo que, primero, ¿por qué tenemos esta aproximación? Y antes de entrar con esto, yo veo 2 perfiles de gente que se aproxima a la investigación-acción. Gente que quiere generar cambio y por lo tanto entiende que la investigación puede ser un instrumento para generar cambio, y gente que quiere entender las cosas. E intentar cambiarlas es una forma de entenderlas. Yo creo que el primer perfil lo veo sobre todo por gente, igual como yo misma, ¿no? Que han estado en la práctica, conocen la práctica y quieren cambiar las cosas, pero hay gente también en orquestra que tiene una aproximación mucho más desde la academia y que a mí me decían, yo entro en estos procesos porque quiero entender. Yo una vez que he entendido, escrito el paper, no me importa tanto lo que los actores con los que he trabajado acaben haciendo con eso. Bueno, son 2 perspectivas distintas y cada uno, yo creo que es interesante también reflexionar el por qué, si uno se aproxima a este tipo de metodología, qué es lo que de verdad está intentando hacer. Está intentando cambiar las cosas y para eso utiliza la investigación, o está intentando entender las cosas y para eso se introducen procesos de cambio. Y sí que hay, por ejemplo, una de las frases, el primero en utilizar el término investigación-acción fue Kurt Lewin, y él tiene esta frase de, si quieres entender algo, intenta cambiarlo. Yo creo que es verdad, que uno de los grandes potenciales de esta metodología es el poder entender procesos de cambio. Y yo veo proyectos que tenemos con otras metodologías, etcétera, y es muy difícil llegar a la profundidad de comprensión de por qué realmente las cosas cambian con otro tipo de metodologías.
Estaba diciendo que si todo el mundo aquí acaba de hacer investigación, esto va a ser... Porque lo que nos está costando convencer a uno, a dos dentro del instituto, me alegra que, bueno, por lo menos me lleva mi interés, ¿no? Por lo menos para discutir el concepto y... Porque había gente que no ha podido venir. Bueno, habíamos hecho, para los que acabáis de llegar, habíamos hecho una breve presentación diciendo quiénes somos, un poco qué estamos haciendo, también para que yo me pueda situar. Igual. Sí, ¿estáis cansados? Sí. A ver, está igual. Iban Izarralde, ezagutzen nauzue. Yo vengo de Mondragón, sí, pero ya llevo muchos años en Francia y incluso me dicen que tengo acento francés. Pues algo debo de tener, sí. Y trabajo en el ESTIA, la Escuela de Ingeniería de Villard, de Iparralde. El equipo, el ESTIA es un organismo que es una escuela de ingeniería, a su vez tiene una incubadora y tiene un centro de investigación. Nosotros venimos del centro de investigación, donde una de las ramas pues, trabaja todos los aspectos de innovación, aprendizaje, innovación social y todo lo que es ecoresponsabilidad. Véronique Quilinière, trabajo con Iván, con Michel y Marion, y trabajamos en el centro de investigación de... Jean-Michel Larasquet, me conocen también. Yo soy catedrático de gestión de empresa. Ahora trabajo en universidad y hemos creado hace 2 años ahora un grupo de investigación que se llama ICASHI. ICASHI quiere decir innovación, knowledge, aprendizaje, sistemas e ingeniería. Y el equipo está compuesto por parte de gente de ciencias humanas y sociales y por parte de gente de ciencias de la ingeniería. Intentamos trabajar entonces mezclando los equipos y eso, pues tenemos la intención de hacer cosas mezclando las dos lógicas. Y la acción o el modo de investigación principal que tenemos está muy relacionado con la investigación-acción. Desde muchos años estamos en este modelo de trabajo y somos, como contando todo el mundo, los doctorandos y todos, somos como 20 y algo personas, ¿no? Pues más o menos. Y la gente de ingeniería que está dentro del equipo, evidentemente no son los ingenieros los más duros, sino la gente más soft, gente de ergonomía, por ejemplo, de procesos, o de ingenieros más blandos, ¿no? Soy Marion y trabajo sobre todo sobre la innovación y la
Bueno, lo que habíamos hecho básicamente era presentar un poco, les había contado mi historia de cómo he llegado yo a estar en contacto con la investigación-acción y decir también que, tal como yo lo entiendo, no hay un concepto único ni una aproximación única a la investigación-acción, por lo tanto lo que yo hoy voy a compartir es nuestra experiencia, nuestra trayectoria, los conceptos que a nosotros nos han ayudado, en un intento de conectar distintas aproximaciones, distintas formas de ver lo que es la investigación-acción. Bien, entonces, para esta transparencia la solemos utilizar sobre todo para la gente que no ha tenido ningún contacto y dice, ¿y qué es la investigación-acción o no? Es una definición muy básica que luego vamos a ir incluso cuestionando a lo largo de la discusión, ¿no? Pero en principio es investigación social y yo creo que es importante también ver cada uno desde qué perspectiva de la investigación social se aproxima a esto, ¿no? Yo creo que la multidisciplinariedad es un aspecto muy importante en lo que estamos viendo, porque a la hora de solucionar problemas, si uno se mueve solo en su investigación disciplinar, derivan los problemas de lo que los investigadores en esa disciplina han dicho que hay que investigar. Escribe sobre ese tema y su trabajo es evaluado otra vez por otros investigadores de esa disciplina que deciden si va a publicar o no. Al final uno puede funcionar con conocimiento solo de su disciplina, pero en el momento en que a uno le piden solucionar un problema real, se da cuenta de que los problemas reales no se pueden solucionar con conocimiento solo de una disciplina. Y entonces vamos a hablar de la importancia de trabajar esto en equipos multidisciplinares, combinar distintos tipos de conocimiento, etc. Pero en principio es investigación social y nuestra aproximación es sobre todo desde el desarrollo territorial. Entonces yo me doy cuenta de que hay aproximaciones mucho más orientadas a la empresa, procesos de cambio dentro de la empresa que están utilizando aproximaciones un poco distintas. Hay aproximaciones, bueno, pues estamos leyendo ahora, trabajando con un investigador argentino y estamos releyendo un poco a Freire, que es una maravilla, pero es un contexto distinto del que estamos aprendiendo mucho también, pero todo su proceso pedagógico, etc. Por lo tanto, cada uno depende también de qué es lo que quiere cambiar, tendrá una aproximación distinta. Nosotros estamos trabajando sobre todo en cómo cambiar modos de gobernanza, que tiene mucho que ver también con temas de innovación abierta que muchos de vosotros habéis planteado, etc. Ese es el ámbito. Y esa investigación que combina, por una parte, a un investigador profesional, ¿no? Un action researcher, no sé muy bien a veces cómo traducirlo, un investigador en acción o para la acción, y lo que se llama stakeholders o lo que Greenwood y Levin llaman también los propietarios del problema, ¿no? Algún actor, nosotros normalmente en desarrollo territorial lo llamamos actores territoriales y para nosotros pueden ser asociaciones clúster, gobiernos, agencias de desarrollo comarcal, etc. Entonces, es investigación que se desarrolla conjuntamente por un investigador y estos actores para solucionar el problema planteado por el actor. Claro, aquí, por ejemplo, no se dice que a su vez eso tiene que servir al investigador para aportar un conocimiento nuevo en el mundo académico. Y a veces este es uno de las partes más débiles, ¿no? Si nos metemos mucho a solucionar el problema, a veces se nos olvida que tenemos también que aportar al mundo académico, tenemos que ser investigadores y yo creo que una de las batallas principales que tenemos en estos momentos es argumentar que nuestra investigación puede ser tan buena como cualquier otra investigación que se haga con otras metodologías y luego reflexionaremos un poco sobre esto. Pero por lo tanto es investigación que hacen juntos investigador y actores para solucionar o ayudar a solucionar el proceso o el problema del actor, pero también para aportar a la academia, ¿no? Pero nosotros hemos tenido fases en que hemos entendido la investigación-acción sobre todo como metodología de investigación, ¿no? Y dentro del instituto hay gente que hace mucha econometría, luego los de investigación-acción y tal. Estamos cada vez más huyendo de ese concepto de investigación-acción como metodología. Vemos que la investigación-acción es más para nosotros una estrategia para el cambio. Porque vemos que es una forma mucho más eficiente de generar el cambio que queremos generar. Entonces, realmente a mí me cuadra mucho más qué es la investigación-acción, más que la metodología que yo utilizo para investigar, para mí es mi estrategia de cambio. Y así lo estamos planteando ahora, bueno, pues yo creo que con agencias de desarrollo comarcal hemos trabajado muchísimo y han interiorizado mucho este tipo de proceso y estamos ahora trabajando con la Diputación Foral de Guipúzcoa en un proyecto en el que ellos mismos ya hemos discutido lo que implica esto y están aceptando el tener
investigadores dentro de ese proceso de cambio que vamos a jugar un rol determinado, pero lo que queremos entre todos es impulsar ese cambio. Y lo que negociamos un poco es cuál es el papel de cada uno, qué es lo que vamos a hacer, como investigadores en el proceso, cómo abrimos los diálogos, cómo creamos espacios de diálogo entre el actor y el investigador para ir generando este cambio. Y esto es importante para nosotros. Yo al principio, cuando James Carlsen, antes os he comentado un poco que hemos aprendido mucho de lo que nos iba diciendo, ¿no? Y cuando decía esto yo al principio no entendía realmente lo que él quería decir. Yo creo que sí hemos partido de una aproximación, quizá también porque lo que nos estaba haciendo daño hace unos años dentro del instituto es que no consideraban lo que hacíamos como investigación. Entonces el poder argumentar dentro del instituto, sí, hay una metodología, mirad los libros, según Greenwood y Levy, según el tal, y parece, bueno, vale, pues será, ¿no? Entonces yo creo que partimos de ahí, pero hemos ido evolucionando hacia la idea de que realmente es mucho más que eso, es una estrategia de cambio para nosotros. Y otro elemento, yo os he dicho antes, ¿no? Yo voy a ir lanzando también elementos que nos han ayudado a ir definiendo esto y luego a cada uno pues os enganchará una cosa a otra, una cosa no os dirá nada y otra os dirá mucho, ¿no? En esa evolución, esto nos ha ayudado también mucho a pensar, ¿no? Harry y Anderson lo que hacen es definir, no sé, igual algunos lo conocéis, y lo habéis utilizado, el continuo de posicionalidad, ¿no? Dice, tú como investigador, cuando te relacionas con una realidad y estás escribiendo y estás publicando sobre esa realidad, puedes tener distintas posiciones. Y ellos empiezan, por ejemplo, por decir que tú eres el insider, cuando tú escribes sobre tu propia experiencia. Yo esto nunca lo había hecho hasta que empezamos a trabajar con James y tenemos ya ahora un paper aceptado sobre cómo nosotros como equipo de investigación hemos evolucionado desde esa historia que antes os contaba de cómo hice yo mi tesis a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿Qué etapas ha habido? En cada etapa, cómo nos relacionábamos con los actores del territorio, qué aportábamos a esos actores del territorio, qué aprendían ellos, qué aprendíamos nosotros, cómo publicábamos. Entonces, ese proceso de cambio puede ser algo que podéis publicar, sobre el que se puede trabajar y que ayuda a entender lo que decíamos antes, ¿no? El investigador como un agente de cambio para nosotros en el territorio, para otros puede ser en la empresa u otros contextos. Entonces, esto, por ejemplo, nunca lo había, imaginaros a mí, ¿no? Cuando en la tesis me decían, tú tienes que ser alguien que observa desde fuera, neutral, etc. Esto es todo lo contrario, tú eres tu objeto de investigación, que tú vas a investigar cómo has cambiado tú en interacción con esos actores, porque tú también vas a cambiar. Y esto es otro de los elementos que ha costado mucho interiorizar, porque se dice muy fácil, pero hacerlo de verdad es difícil, es el entender que tú en esa realidad eres un actor que genera cambio, pero si tú quieres generar cambio tienes que ser consciente y aceptar que tú también vas a cambiar en el proceso. Tú después de un proceso de investigación-acción no eres el mismo, ni eres igual, ni piensas igual, porque aprender para nosotros, el concepto de aprender es cambiar comportamiento. Si tú no cambias comportamiento no has aprendido. Tú has leído algo o tienes información, pero no vamos a decir que has aprendido si no cambias tu comportamiento. Y si tú cambias tu comportamiento quiere decir que tú entras a cambiar una realidad diciendo yo soy parte de esa realidad y también voy a cambiar junto con esta realidad, ¿no? Entender eso, y han sido como una especie también de sesiones de terapia colectiva, de decir qué nos ha pasado como grupo, cómo hemos evolucionado, por qué estamos haciendo eso, y esto entra un poco en esa aproximación que denominan esa posición 1, ¿no? Del insider. También tú puedes hacer esto en colaboración, nosotros hemos trabajado en equipos, no es yo individualmente, miren cómo he cambiado, pues no lo he escrito todavía, pero sí como equipo, cómo hemos ido evolucionando. Ellos hablan también del insider en colaboración con outsider, es decir, y esto es importante, por ejemplo, uno de los papeles más importantes que Jen ha tenido en el equipo es jugar ese papel de outsider. Porque cuando uno quiere entender su propio proceso de cambio o cuando uno está muy inmerso en un proceso de cambio, a veces perdemos un poco de perspectiva. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es que es bueno trabajar en equipo y que es bueno que dentro del equipo distintas personas tengan distintas distancias de ese proceso de cambio. Si estáis trabajando, yo qué sé, con una empresa en un proceso de cambio, va a haber uno que va a estar metido allí, que va a
pasar más horas en la empresa que en la universidad, que va a conocer a la gente, que le va a caer muy bien a la gente ahí y le van a caer muy mal a otros. Y al final eso no podemos pretender la objetividad absoluta, somos personas y cuando entramos en un proceso de cambio somos parte, ¿no?, de ese cambio. Entonces está bien tener después a alguien que conoce esa empresa, que puede entender la dinámica, pero que tiene un poco de distancia. Incluso hemos trabajado en algún proyecto con 3 niveles de distancia, ¿no? Y después, una de las cosas que nos enseñó un poco a James es lo que él llama debriefing, ¿no? Cada vez que uno va a una reunión en la Diputación o a una empresa, a una tal, se junta con ese otro que le está haciendo un poco de outsider y respondemos 4 preguntas muy simples. Una era, ¿qué ha pasado? Tú cuentas qué ha pasado. Segundo era, ¿cómo te has sentido? Y ya ahí entramos en la parte emocional de, joder, pues no me han hecho caso, no se lo están tomando en serio, se han enfadado no sé quién. No. El tercero era, ¿cómo crees que se han sentido los demás? Y la cuarta pregunta es, ¿qué debemos cambiar a partir de ahora? Son reflexiones muy simples, pero que si uno las hace de forma sistemática después de cada interacción con los actores y va recogiendo esto, después tenemos datos para nuestra investigación, que es el otro gran problema, ¿no? A veces, desde luego en el instituto, cuando uno tenía la megabase de datos estadísticos y hacía econometría, etcétera, eso es investigación y nadie lo cuestiona. Pero alguien que ha ido con una empresa, un gobierno, un equipo, lo que sea, en un proceso de cambio muy complejo, etcétera, y dice, vale, lo hemos hecho, ¿no? Tengo la sensación de que he aprendido, ahora voy a escribir y ¿qué datos tengo? No tengo datos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? A veces, en ese camino, sin que sea la información principal, uno va creando pequeñas bases de datos, pero a veces, bueno, nosotros teníamos proyectos, pues, con 20, que para un proceso de investigación-acción es muchísimo, 20 empresas, pero para una base de datos y hacer econometría no es nada. Entonces, estábamos siempre ahí. Yo me acuerdo que una vez escribimos un artículo y lo enviamos, y cuando lo revisaron, dijeron, uno de los que lo habían revisado decía, tengo una sensación rara, es como si hubiera 2 papers en uno, deberíais escribir 2. ¿Qué estábamos haciendo? La historia real de la investigación era una, pero como así no se podía contar, ¿no? Intentábamos con la pequeña base de datos y tal, contar otra, y entonces se nos mezclaban cosas, ¿no? Para nosotros ha sido un alivio decir, vamos a definir nuestra propia forma de escribir a partir de procesos de investigación-acción, que es distinta cómo uno escribe a partir de un análisis de datos secundarios, etcétera, ¿no? Eso ha sido una liberación, es decir, pues voy a contar mi historia, eso sí, el primer problema es qué datos tengo. Entonces, lo que ellos llaman diary keeping, ¿no? El ir guardando actas literales de estas discusiones, porque uno cuando sale de la reunión dice, jo, ¿por qué ha dicho? Y se acuerda de la frase, pues muchas veces guardamos frases literales de lo que se ha dicho, claro, después todo esto está y ahora sería, llevaría tiempo de abordarlo, pero todo el tema de confidencialidades, etcétera, pero guardando todo eso muy bien, uno puede tener una trazabilidad del proceso de cambio que se pierde si uno no va haciendo esto sistemáticamente, porque a nosotros nos parece que nos acordamos de lo que pasó hace un año, pero es mentira. Lo que estamos haciendo es interpretar desde lo que sabemos ahora lo que ocurrió hace un año. Y es sorprendente a veces si uno va guardando los resultados de cada reunión, etcétera, y vuelve a leer eso a la hora de escribir, mira lo que estamos diciendo hace un año tú, y te das cuenta realmente de cómo has cambiado, pero eso si no lo vas guardando es imposible de recuperar. Entonces, hay toda una parte que estamos trabajando de qué es lo que llaman data, que son datos para la investigación, y cómo recoger eso en un proceso de investigación-acción. Entonces, lo que os decía, ese papel de insider-outsider, el outsider puede ayudar mucho a sacarte a ti eso que llevas implícito porque has estado dentro del proceso y recogerlo como data, recogerlo como datos que después se puedan utilizar. Y luego ya hay técnicas de análisis de texto, nosotros no hemos utilizado, no hemos llegado a tener dimensiones tales de conversaciones, etcétera, pero después hay incluso herramientas y tal que te ayudan a analizar eso. Igual algún día entramos, todavía no hemos entrado. Después puede haber distintos equilibrios entre el insider y el outsider. Y a veces el outsider puede ser el que realmente está escribiendo y lo que hace es hablar con alguien que ha estado muy dentro del proceso
y el que no lo ha estado tanto es realmente el que está escribiendo y generando después el resultado de investigación. Y ahí también distintos niveles de distancia, ¿eh? Puede ser outsiders en colaboración con insiders. A veces vamos a una empresa y no estamos tan metidos en su proceso de cambio, pero sí les ayudamos a reflexionar desde fuera sobre su proceso de cambio. Es otra forma de hacerlo. Ya nosotros no es que estemos sacando nuestro conocimiento tácito, sino que ayudamos al que ha estado a sacar ese, ¿eh? Entonces ahí estaríamos más jugando un papel de outsider y puede haber procesos también en el que el outsider, el investigador, va y sin haber participado en nada ayuda a los que sí han estado en ese proceso a sacarlo de dentro. Entonces yo creo que ahí la investigación-acción, en mi opinión y tal como lo hemos vivido, tiene mucho de sacar conocimiento tácito, porque uno cuando pasa por un proceso, cuando ha estado en la acción, tiene conocimiento tácito. Sabe por qué las cosas funcionan, por qué el cambio ocurrió, pero a veces no sabemos explicarlo muy bien, porque ese conocimiento es tácito, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con sacar esa información fuera, generar los datos que nos van a permitir analizar esa información. Y a la hora de hacer eso, uno se puede posicionar de formas muy distintas. Uno puede ser el que ha ido de lleno en el proceso de cambio, o uno puede ser alguien que se pone en contacto con los que han vivido el proceso de cambio y lo va sacando, ¿eh? A mí el entender esto, porque tampoco antes decía, estaba en una posición, hacíamos algo, esto es la investigación-acción, y me daba cuenta de que igual en otro proyecto lo que estábamos haciendo era totalmente distinto. Dices, pero ¿en qué estamos, no? Pues yo creo que cualquiera de estas posiciones es investigación-acción y se puede trabajar así. Cada uno tiene que buscar también su aproximación, entender cuáles son los objetivos, cómo está trabajando, qué quiere conseguir con esto y situarse un poco en su aproximación, ¿eh? Ahí miren, la semana pasada concretamente teníamos una conversación y bueno, el origen era, nos preguntábamos cuál era el impacto que tenía realmente nuestros proyectos en las empresas, ¿no? ¿Cuál es el impacto real, ¿no? Si tuviésemos que generalizar, yo podría decir que principalmente el enfoque que hemos utilizado es el 5, ¿no? Que es ir como outsider con un rol de dinamizador de sesiones y de reuniones. Y te das cuenta de que muchas veces el impacto que tienes en la empresa es pequeño. Porque tú vas trabajando en procesos de transformación, eres un externo que va de vez en cuando a la empresa a organizar unas sesiones, y eso, bueno, nuestra reflexión iba teniendo en cuenta que el impacto al final es pequeño, porque tú eres como alguien que va a pellizcar de vez en cuando, pero la rutina de la organización va en otra dirección, ¿no? Y nos preguntábamos precisamente si no podíamos ofrecer un elemento diferencial incorporando, y ahora que cojo tu transparencia, teniendo un rol 2. Es decir, que nosotros en los proyectos, en vez de tener ese rol de dinamizador de sesiones, si pudiéramos tener un equipo, joder, me viene justo al pelo, porque eso que algo que no lo tenía planteado en la cabeza, pero es como, me planteo, ¿por qué no podemos tener un nivel de interacción muchísimo mayor en el que en el equipo de proyecto una persona esté prácticamente trabajando en la empresa? Ahí, otra cosa es la discusión de si la financiación nos permite o no nos permite, pero estar permanentemente un investigador en la empresa, tener otra parte de persona del equipo con un nivel de abstracción mayor, en el que esa persona vaya viviendo la empresa día a día, interactuando con ellos permanentemente, o bueno, con la disponibilidad que pueda dar el proyecto y su financiación, y luego pues tratar de que el cambio tenga un impacto mayor el proyecto, ¿no? Porque muchas veces te frustras mucho en las empresas. Sí. Yo te puedo contar, yo no tengo la respuesta yo te puedo contar un poco nuestra experiencia, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, si nos dimos cuenta, nosotros, la forma de trabajar 5 que tú dices, por ejemplo, yo creo que es la que tenemos con las agencias de desarrollo comarcal, ¿no? Y nos solemos reunir con ellos, talleres de vez en cuando y tal. Yo creo que ahí lo crítico es entender que tu proceso de cambio es a largo plazo. No intentar medir, oye, hemos hecho 3 talleres y a ver cómo han cambiado, porque llevamos años trabajando así con ellos y ves que lo que alguien ha discutido en esos talleres, igual en ese momento no es el momento de aplicarlo porque la agencia no está en ese momento, o su director no lo ve, o no tiene tal, pero vuestro cambio
cambian esquemas de pensar de la gente y tú no sabes cuándo eso va a dar resultados. Y eso es muy difícil de medir. Dices, joder, estoy seguro de que piensa distinto. Y ya le está dando vueltas a que el desarrollo territorial no es solo ofrecer servicios y hay que tener redes. Pero claro, tampoco podemos pretender que se vaya a la agencia y diga, desde mañana todos a trabajar en red, ¿no? Pero tú vas sembrando y nunca sabes realmente cuándo eso va a dar frutos, ni dónde, porque a veces, joder, estoy seguro que hace algo y ese no hace nada. Y luego te viene una, pues no sabes, del taller de tal, fuimos a la Diputación, encima del proyecto tal, y tenemos en marcha una red con no sé cuántas empresas, y dices, no te lo esperabas, ¿no? Entonces, 5, es muy duro trabajar así, pero yo creo que nos tenemos que mentalizar. Nosotros lo que hemos intentado es medir el impacto mediante cuestionarios y hablando con ellos, y tenemos un poco métodos de evaluación participativa para que nos digan ellos si creen que de verdad, una cosa si ellos creen que han cambiado y en qué. Y después hay otra pregunta, ¿tú crees que esto lo vas a poder implementar en tu organización? Y puede variar, algunos te dicen, ha cambiado y yo lo voy a entrar, y otros te dicen, joder, yo ahora lo veo de forma distinta, pero esto ahora no lo podemos implementar. Entonces, primero no medir solo la implementación de lo que se está diciendo, sino... Y no hay otra forma que hablar con ellos y ver cómo lo ven, de si realmente están cambiando. Sí. Me parece también que detrás del concepto de empresa hay cosas muy, muy diferentes. Puede ser empresas muy, muy grandes o empresas muy, muy pequeñas, entonces son dos tipos de entornos muy diferentes. Después cada empresa o cada departamento o cada equipo tiene su cultura, más o menos proclive al cambio, sus rutinas, como te he dicho, etc. Entonces, por este lado también hay varias, incluso con una modalidad, pues los resultados, los impactos van a ser muy diferentes en función del entorno en el cual vas a trabajar, ¿no? Y después yo diría que también depende del nivel de distancia en relación a la operacionalidad de la empresa. Si eres con las líneas operativas trabajando, yo creo que cambios sí habrá, muy materializable, ¿no? Ahora, si estás con un grupo de directivos trabajando, incluso todos los días, ¿no? O varios días con ellos, intentando, igual al nivel de este grupo las cosas van a cambiar un poco, pero eso no quiere decir que este cambio tenga un impacto muy perceptible en la empresa, en la operacionalidad, simplemente por el hecho que este grupo tampoco sirve para mucho igual, ¿no? Para la empresa, quiero decir. Y yo me preguntaba... Entonces, medir es muy difícil, medir es muy complicado. Sí, pero bueno, tú muchas veces, como históricamente hemos estado en el punto 5, pensábamos el otro día, y esto es algo de conversaciones informales, ¿no? Cómo podíamos tener un estado de transición en el que, desde los proyectos que durante años hemos hecho en empresas, poder tener una involucración mayor, y como investigador también, porque el hecho de participar en el proceso de transformación yendo en el punto 5, tu participación es relativa y tienes un rol distinto de externo. En el punto 2 yo creo que es un salto cualitativo importante. El punto 2 tiene sus, por ejemplo, nosotros yo creo que hemos ido evolucionando en algunos proyectos hacia el punto 2 sin ser muy conscientes, porque nos hemos dado cuenta de que en varios proyectos de los que nosotros trabajamos no tanto a nivel de una empresa, sino con Gobierno Vasco, Diputaciones, etcétera, ¿no? Pues en la dinamización de la red, Innovanet, Guipúzcoa, Sarean, lo que sea, ¿no? Y sí nos hemos dado cuenta de un cambio. Nosotros estamos trabajando mucho a nivel 5, y por ejemplo con las agencias trabajamos nivel 5, pero de repente en 2-3 proyectos nos llamaron a ser parte de los consejos gestores o comités de dirección de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que al principio de uno de los proyectos, al participar ahí, le dije al político, ¿no? Al cargo, dice, para mí, el principal grupo sobre el que vamos a aplicar la investigación-acción es el comité de dirección. Claro, para mí aquello era decir, pues estoy en medio del núcleo donde se están tomando las decisiones sobre el proyecto. Ahí tienes mucho, un poco la sensación que tú decías, ahí tienes mucha más capacidad para generar cambio, porque estás en el proceso reflexivo de los que van a tomar decisiones. ¿Con qué nos encontrábamos? Que eso no entraba en su cabeza. Dice, ¿cómo no?
yo creo que ni entendieron, y a los 2 años uno de ellos me dijo, ¿te acuerdas de aquella reunión que hicimos? Era una reunión en Ori y tal. Ahora entiendo lo que dijiste, de que nosotros éramos el primer objetivo de la investigación-acción, ¿no? Ellos no se habían planteado que ellos fueran a cambiar en el proceso, no se habían planteado que ellos fueran a aprender. Ellos querían tener un investigador en ese equipo para que cambiaran los otros. Entonces, esa también muy duro a veces dices, hombre, en vez del 5, el 2, y te metes en el núcleo duro de decisión. La primera barrera que hay que romper normalmente es que ese núcleo duro cree que está haciendo el proyecto para que cambien otros. Pero la idea de que tienen que cambiar ellos para que cambien las cosas lleva 2 años y a los 2 años empiezan a entender. O sea, que son procesos también muy... O sea, tampoco es entrar en el 2 y decir, jo, anchas Castilla, ahora vamos a cambiar todo. No, son procesos muy duros. Y otro tema que se ha tratado mucho desde la perspectiva de la investigación-acción es el de la distancia crítica, el de lo que Greenwood y Levin llaman go insider, ¿no? Tú te puedes convertir en uno de ellos, perder tu papel de investigador. Contaminarte también de ellos. Contaminarte. Sí, entonces, ahí, bueno, primero, en esos casos sí que el outsider ha sido crítico y a mí, pues a veces James me decía, no, miren, empiezas a hablar como Xavier. Ya, vale, voy a parar un rato, tal, porque te das cuenta de que estás en el comité de dirección, estás en los procesos de decisión, puedes acabar siendo asimilada como uno más. Como investigador tienes que mantener esa distancia, o sea, puedes ser insider, pero jamás puedes perder la distancia crítica. Entonces, el explicarles a ellos, sí, hombre, yo estoy aquí, tengo que contribuir, pero aquí no voy a entrar, entonces ese juego es también muy difícil y bastante delicado, ¿eh? Entonces, cada posición tiene lo suyo, algunas posiciones son como mucho más críticas para generar cambio, pero puedes perder la distancia crítica. En algún proyecto lo hemos hecho fatal, nos hemos desviado del todo y hemos entrado totalmente en su dinámica, porque las prisas dicen, vamos a hacer primero un proceso de reflexión, no, hay que convocar porque la fecha tal y te dejas llevar. Pues ahí sí nos hemos planteado que hay que tener como un decálogo, dijo, tenemos que escribir un decálogo. En el momento en que no se cumplan todas las decisiones, dejamos el proyecto. Y antes de entrar hay que decirles, con estas condiciones, pero no somos uno de vosotros. En el momento en el que el proceso sea tan tenso que nos estéis utilizando casi como uno más en la plantilla para desarrollar el proyecto, no salimos. Entonces, son equilibrios difíciles que, bueno, esto es, yo creo que puede haber, tiene dificultades el 5, tiene dificultades el 2, son situaciones muy distintas y lo que hay que hacer es entrar. Yo me acuerdo una vez que en un libro sobre investigación-acción leí que el investigador en acción tiene que tener capacidades autocurativas. O sea, te van a dar palos por todas partes y tienes que tener esa capacidad de, ¿no? Yo creo que esa capacidad autocurativa te la da el equipo también. Entonces, otra recomendación es nunca entrar en uno de estos procesos, sobre todo al 2, entráis en medio de juegos de poder, de influencias, de tal, entonces yo creo que es bueno entrar en equipo, que haya 2, 3 que puedan ir dando relevo y también... Yo diría también que depende un poco del nivel de capacidad del investigador, de la persona, de la autoconfianza que se hace en su capacidad en reconstruir esta distancia. Porque también yo creo que entrar en el juego, dejarse captar por el juego también es interesante, porque la profundidad de las cosas que vas a vivir es también más fuerte que si tú impones esta distancia siempre, ¿no? Diciendo yo no quiero entrar. No, hay que entrar, pero hay que entrar sin dejar de ser investigador. Y eso es la dificultad. Eso es la dificultad. Si no eres insider, no aprendes. Entonces, yo diría que en investigación-acción un senior, ¿no? Es precisamente la persona que ya tiene esta capacidad de auto... de distancia, ¿no? Luego a mí me parece muy interesante el hecho de esto que has mencionado de los niveles de abstracción dentro del equipo, ¿no? Porque estoy totalmente de acuerdo con Jean-Michel, ¿no? El hecho de que en tu equipo tengas otra persona que esté más fuera y que actúe como outsider te hace abstraerte a ti y en la medida en que, bueno, el tema de lo que es diary keeping me parece que puede ser una cosa muy interesante, ¿no? Pero confrontar esto con tu equipo y con otras empresas o con otras personas, o bien la dirección del proyecto en cuestión, o bien para que te permita, pues eso, porque lo demás...
perdiendo, pero claro, tú eres parte de ese proceso de cambio y vas perdiendo la perspectiva desde fuera, pero hay que mantener también la perspectiva desde fuera. No es malo, porque tienes la perspectiva desde dentro, que te permite ver cosas que desde fuera no se ven. Entonces el objetivo es mantener las dos perspectivas y cómo funcionar ahí, ¿no? Sí. Y luego esto es un proceso de aprendizaje para el investigador, pero también para los actores que están trabajando contigo. Entonces no es fácil encontrarte un equipo que va a entender desde el primer día qué está haciendo ahí un investigador, cuál es tu papel. Entonces es una continua negociación del rol de cada uno, ¿eh? Otro de los esquemas que nos ayudó un poco a situarnos, y este es muy, ¿no? Es decir, bueno, puede haber distintas aproximaciones a ese diálogo entre la praxis y la investigación, ¿no? Y hay contextos en los que hay una desconexión total. Mi tesis doctoral era sobre sistemas productivos, pero yo no hablé con ningún agente, entonces la desconexión era total, puede haber aproximaciones en las que el investigador es un observador pasivo. Tú entras, hay cierto, no es la desconexión total, pues, pero tú entras más como observador, no con esa intención en tu mente de yo voy a ser un actor que va a generar cambio, yo voy a ser parte del cambio, yo voy a cambiar. El investigador que está en esta posición ni pretende cambiar ni tiene intención de cambiar, él o ella. Y luego están los que vamos más por procesos cogenerativos, en los que ya tú entras a generar nuevo conocimiento combinando el conocimiento que el actor tiene de su situación con el conocimiento que tú tienes más académico, más de modelos, etcétera, ¿no? Y es de esa cogeneración que cambian ellos, cambias tú, y vas generando nuevo conocimiento. Entonces, bueno, el concepto de complejidad regional luego os explicaré un poco lo que es y cómo nos estamos aproximando a él, pero es decir, bueno, pues yo como investigador, ¿dónde me quiero situar? Y yo no creo que haya una posición mejor que otra, y nosotros sí que al principio en el instituto, no sé si habéis leído, ¿no? El manual de, nosotros empezamos un poco con esto, con el manual de Greenwood y Levin, que nos hicieron leernos noruegos, porque le dijimos a Jen, le conocimos en Santander y dijimos, bueno, nos gustaría ir a vuestro instituto a ver cómo estáis haciendo esto. Nos dijo, bueno, os voy a mandar un libro, lo leéis, escribís un informe sobre cómo os veis en relación con esto y entonces podéis venir. No nada de venir y nos contáis, sino reflexionar y con vuestra reflexión venís. Entonces, yo creo que Greenwood y Levin, por ejemplo, sí tienen una aproximación muy dicotómica de la investigación-acción frente a lo que ellos llaman la investigación tradicional, ¿no? Entonces, nosotros entramos por ahí y yo creo que planteábamos en el instituto la investigación-acción frente a, y casi generamos como un pequeño ambiente de confrontación de si tú dices que vas a hacer investigación-acción, le estás diciendo al otro que está haciendo la investigación de forma, según Greenwood y Levin, tradicional, que no es la forma de hacer, ¿no? Hemos ido evolucionando de forma que por eso os decía antes que es una aproximación heterodoxa, la nuestra, y sí que estamos viendo un poco que lo que de verdad queremos hacer es combinar principios de investigación-acción con conocimiento que adquirimos haciendo investigación de la forma tradicional. Entonces sí es una aproximación un poco mixta. Entonces sí que entendemos que para hacer investigación aquí, nosotros no, si tú tienes un equipo y alguien tiene que estar en esos diálogos, creando esos espacios, etcétera, hombre, es importante leer y es importante escribir, pero el día tiene 24 horas, ¿no? Entonces sí es importante en el equipo tener gente que está leyendo el último paper en el tema y puede decirte un poco cuál es el modelo, lo que está saliendo, el nuevo concepto, etcétera. Y otro que tiene el perfil más de ir, hablar, crear, hacer el taller, el diálogo. Entonces, yo creo que esa complementariedad es crítica. Tampoco estamos siguiendo, por lo tanto, a equipos de solo Action Researchers, todos en la interacción, todos, sino que, bueno, estamos intentando conjugar perfiles distintos y es importante que haya gente con un conocimiento muy profundo de lo que está saliendo en la literatura, los modelos, etc. Luego iremos un poco al planteamiento de equipos, pero es una reflexión también que nosotros hemos discutido mucho, ¿no? Si las universidades que tenemos realmente están creando las condiciones para hacer investigación-acción o no. Yo, desde luego, las condiciones que tenía en la universidad cuando hice la tesis, no. Ahora el instituto es un poco distinto, pero casi yo creo que se ha tenido que generar un espacio
que está un poco en la órbita de la universidad, pero no es estrictamente universidad para que hayamos podido hacer esto. Yo creo que el contexto que vosotros vivís es un modelo quizá de universidad que posiblemente mirado desde fuera parece que pueda ser más propenso o más facilitador de este tipo de procesos. Pero yo vengo de la Universidad de Deusto y cuando yo hice la tesis en Deusto, no sé, igual estoy equivocada y es una... No por la dirección o personas no, el sistema. Con autoridad, sino tenemos que cumplir con las mismas pautas y siendo relativamente jóvenes, digamos, en investigación, pues más. Hay, a la hora de cuando se evalúa la producción científica, estamos hablando que las técnicas cualitativas convencionales y hay que justificarlas sobremanera. La investigación en acción, yo recuerdo en MIC cuando se plantean proyectos europeos con esta técnica, con este tipo de investigación, se dice que, señores, eso no es investigación. Sí. Eso es otra cosa. Bueno, hay una batalla ahí clarísima que yo creo que hay que, si creemos en esto, hay que reivindicar. Que cada uno primero en el área en que está, en el departamento, en el instituto, después en la universidad y después en los proyectos europeos, ¿no? Nuestra experiencia es que publicar, se puede publicar. Hay revistas un poco alternativas para publicar esto. En realidad, si tú crees en esto y quieres hacer esto, quieres que te lean los demás que están en esto. Entonces, para mí no supone un problema, a no ser que para mi promoción me digan, ¿te van a contar los sí? Y esa revista no es sí. Dices, oh, pues a mí ya. Entonces, hasta ahora nuestra realidad es que durante unos años en el instituto nos han dicho, bueno, queremos que publiquéis internacionalmente, pero vosotros decidís dónde. Y hemos podido negociar eso. Ha sido crítico. Ahora nos están diciendo, desde la Deusto Business School quieren que publiquéis aquí. Dices, pues ahí hay que decidir. O seguimos nuestra misión, que es incidir en la competitividad real, y yo entiendo que eso es generar procesos de cambio, o vamos al esquema tradicional de tú te vas a promocionar según cuántos sí estés publicando. Nos va a llegar, porque esa tensión se nota. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo también creo que hay que poner primero la misión de proximidad con el entorno y de trabajo con las empresas, las instituciones del entorno, y en segundo la publicación, ¿no? Ahora es seguro que es difícil publicar en revistas estrelladas con este tipo de producción. No quiere decir que no sea posible publicar. Sí. Yo creo que sí. Es verdad que también en Francia hay una batalla entre las aproximaciones clásicas, cuantitativas, vamos a decir, y este tipo de aproximación, pero cada vez más está avanzando, y estamos trabajando unos de, cada vez más numerosas personas y equipos que están entrando en esto. Dos cositas más, quiero decir, un poco anecdótica la segunda, pero la primera es que este tipo de investigaciones existe desde muchos años en campos como la antropología, por ejemplo. Los antropólogos a principios del siglo XX estaban explicando todo lo de la neutralidad del investigador, el hecho que el investigador cuando investiga cambia el entorno en el cual pone sus ojos, etc. Entonces, son cosas que vienen de muy lejos. Y la segunda, no sé si ha pasado, ha llegado por aquí, pero se está montando un movimiento internacional de científicos ahora que se llama Slow Science, como el Slow Food, es el Slow Science, que reivindica condiciones para hacer investigación que no sean la búsqueda del currículum vitae con estrellas y publicaciones y nada más en el punto. Y segundo, que el investigador tenga la posibilidad de hacer su investigación imponiendo su ritmo de construcción de su investigación y no el ritmo de fast working. Yo creo que hay Yo pienso que también son movimientos que tienen un interés, porque todo este rollo también de la producción científica es otra rama de la producción social, cómo se producen calzado, como se produce en coches, se produce conocimiento, cosas de este tipo. Y eso, los trabajadores del conocimiento que somos, tenemos una responsabilidad social en relación a lo que hacemos, creo, o deberíamos tenerla, ser consciente de eso,
nosotros trabajamos mucho sobre la responsabilidad social de la empresa, pero eso se aplica a mi juicio también a nosotros, ¿no? A lo que hacemos nosotros, por un lado, no es fácil, ¿no? Y la segunda cosa es pues, la capacidad de tomar una conciencia como un cuerpo profesional y reivindicar para nuestras condiciones de trabajo. No sé si está bien dicho así, pero que la ciencia, pues podemos decir nosotros también lo que pensamos que debe hacer la ciencia. Yo en ese sentido, uno de los temas que más he hecho en falta en esta comparativa que hemos hecho un poco con los noruegos y comparando nuestros procesos de tesis, es que ellos siempre tienen un curso muy potente de filosofía de la ciencia y empiezan por debatir todo esto, qué es la epistemología, la ontología, qué es la realidad, cómo te posicionas tú ante la realidad, cómo vas a generar conocimiento, y se les presenta un abanico de posibles posicionamientos. Yo cuando hice mis metodológicos me dijeron, la tesis es 1, 2, y tal. Y dije, pues esto es la tesis, pues esto voy a hacer. Y a los años, cuando he dicho, esto no, y empiezas por, digo, jo, a mí si esto me lo hubieran contado en mis cursos de doctorado, se me hubiera abierto el mundo, porque la investigación no es una cosa, como tú dices, uno tiene que explorar y decir, ¿cómo me voy a posicionar yo en este mundo de la investigación? Pero nos plantean el mainstream, un modelo como si fuera la investigación. Entonces tú te puedes pasar años siendo investigador sin darte cuenta de que hay muchas formas de hacer investigación y cada uno es feliz con una. Y yo con la que me habían dado no era feliz, pero tampoco veía otras vías. Entonces yo creo que esos cursos son... Sí. No, creo que depende también del tipo de preguntas de investigación que pones. Evidentemente, si pones preguntas de investigación de naturaleza cuantitativa, pues lo vas a contestar con metodologías cuantitativas. Claro, pero si a ti te dicen, ese es el tipo de pregunta que tienes que hacer, pues es ahora, un círculo vicioso. Ahora, la Hago esta pregunta, la especificidad de producciones científicas sobre los procesos de cambio, por ejemplo, pidiendo a la gente por cuestionario, por cientos de cuestionarios, de responder a cuestiones que van a cuestionar la intimidad cognitiva de las personas, que te van a contestar poniendo una cruz, te dice, ¿no? en la casilla. Pues yo creo que eso para mí no tiene cientificidad, este tipo de trabajo. No tiene. Sí, yo estoy de acuerdo, Y después, justo lo que decía Fred, yo pienso que no es, creo que no es un investigador por joven, no tiene por qué por joven hacer métodos cuantitativos. Lo que sí tenemos que hacer es, lo que sí que tenemos que hacer los señores es ayudar a los señores, pero también los juniores creo que tienen que entrar, si corresponde al tipo de investigación que tienen que hacer, en maneras muy cualitativas. Merecería a mí como joven. Muy joven, pero no, merecería más a mí, pero que de la misma manera que no te explicaron que era no ético, injusto, incorrecto, no explicarte que hay todo un abanico de la investigación, tampoco sería correcto no explicarle al doctorando, entrando en el proceso, cómo están las relaciones de poder y cuál es la realidad científica y qué posibilidades tienes de qué significa publicar, todo ese rollo. Ahí entra el debate. Tiene que entrar con los ojos abiertos y saber qué se está metiendo, porque también puede pasar, tú pasaste años haciendo investigación cuantitativa y no eras feliz, pero la otra persona puede pasar años haciendo investigación y luego está en el paro. Y luego ahí entra, digamos, tu posicionamiento frente a un posicionamiento institucional. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que por una parte estás tú como investigador, por otra parte está la institución para la cual trabajas como institución investigadora. Y luego, por otra parte, al menos en el caso de Walde, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos que en su momento, desde el Ministerio de Educación y Ciencia, sacaron un gran invento llamado ANECA, y ahí nos dicen, no, mira, investigación nosotros creemos que es esto. Claro, ¿eso qué quiere decir? Publicaciones sí. Y aquello que no está dentro de publicaciones sí. Si haces algún proyecto para una empresa, algún proyecto de transformación, algo que puede ser muy importante, pero ellos te dicen,
no has publicado en una revista catalogada así. Entonces, ¿qué pasa? Que luego encima te dicen, y olvídate de cualquier tipo de acreditación, cualquier tipo de reconocimiento hacia tu persona como investigadora, por mucho que hayas hecho 50.000 años y 50.000 proyectos en esto, si es que no tienes las premisas que nosotros decimos. Entonces, claro, se convierte en un choque de dos visiones de investigación en el cual quienes se supone que te dicen que eres investigador o no, tienen una visión única de lo que es investigación. Y entonces estás tú, con tus ideas sobre investigación, con tu mentalidad, con tu posicionamiento como investigador, frente a un posicionamiento oficial que te dice, el que no pite no pasa, es decir, el que no pase por aquí no hace nada. Yo en ese sentido, sí que en los cursos de doctorado sobre investigación-acción siempre les digo, yo no haría una tesis ahora puramente de esta, porque igual no pasas el tribunal, pero hay gente que lo tiene claro y quiere hacer. Entonces, bueno, pues ahora mismo Miren Extensoro está acabando la tesis y ella quería hacer toda la tesis así. Bueno, pues ha tenido que hacer casi 2 tesis y tiene un capítulo de investigación-acción al final, que yo creo que es bueno, y vamos a intentar ver esto, cómo pasa, y si nos dicen que no pasa es quitar el capítulo final y tiene la tesis. Pues bueno, son estrategias al final de ir avanzando, pero esto, desde luego, es una opción personal para la gente que ve claro que yo lo quiero hacer así y se busca un poco el entorno institucional que le ayuda a hacerlo. Por eso he planteado esto y he dicho, yo en la universidad esto no lo podía hacer, en el instituto lo puedo hacer, pero también veo que hay cosas que en el instituto, presiones que se están generando en torno a, por ejemplo, dónde publicar, que pueden hacerlo difícil. Yo creo que no hay, por eso es una opción, yo creo que muy personal, de cada uno decide por dónde quiere ir y después, pero tampoco entiendo lo que tú dices, de igual llevar por aquí, tampoco es nuestra intención decir ahora todos hacen investigación-acción y que... Y también quería a Jean-Michel decir, depende del tipo de preguntas de investigación. Hay preguntas de investigación que solo se pueden contestar con métodos cuantitativos, intentando generalizar desde una muestra, es decir, depende de la pregunta. Y mucha investigación-acción se basa en el mundo científico académico ha llegado a niveles perversos tremendos. Pero también se han hecho con muchas cosas interesantes. En desacuerdo, pero en base a muchas cosas que han hecho de forma más o menos clásica, ahora tenemos más visión para poder haber desarrollado una perspectiva. Yo por eso decir, nuestra aproximación a la investigación-acción es una aproximación que se complementa con la perspectiva tradicional. No podríamos hacer nuestra investigación-acción sin gente que está trabajando de la otra manera, pero de la misma manera en que hay preguntas de investigación que no se pueden contestar sin tener esas series largas y poder generalizar, etcétera, que también habría que ver lo de generalizar, pero bueno, yo creo que tampoco se dice a veces que hay otras preguntas de investigación que no se pueden contestar si no es desde dentro. Entonces, yo creo que es una cuestión de equilibrio también, de ver qué tipo de proceso está trabajando. Y tenéis aquí, ¿no? Pues he sacado simplemente algunas preguntas que ilustran, ¿no?, esta situación, este debate que estamos teniendo. Es un poco todo el debate de la aceptabilidad. ¿Cómo hemos establecido el sistema? ¿Quién decide qué es aceptable, qué es buena investigación y qué no es, ¿no? ¿Qué criterios tenemos a la hora de trabajar? ¿De acuerdo con qué criterios evaluamos nuestras contribuciones y las de otros? ¿Con qué criterio utiliza la comunidad científica internacional al que perteneces para decir esto es buena investigación o no, esto lo publicamos, esto no lo publicamos? ¿Cuál es la relación? Y también, ¿cuál es el criterio que se reconoce en el ámbito de las ciencias sociales? Y yo creo que, por ejemplo, en el ámbito de la antropología, etcétera, hay debates distintos a los que, por ejemplo, tenemos en nuestro contexto, ¿no? Nuestra apuesta ha sido, nosotros veníamos de un ámbito del, no sé cómo llamarlo, pues sistemas regionales de innovación, etcétera, y cuando hemos empezado a trabajar por la investigación-acción, que en ese ámbito prácticamente no estábamos viendo nada, lo que hemos intentado es seguir siendo parte de la misma comunidad de investigación. Es decir, ahora como estamos haciendo investigación-acción, nos salimos de aquí, que nadie lo está haciendo,
sino que hemos intentado contribuir a esa misma comunidad científica mirando la misma realidad desde otra perspectiva. Y yo creo que nos está yendo bien, estamos publicando, estamos en los workshops. Eso sí, en cada workshop hay preguntas sobre la metodología porque ven que las fuentes de datos, etcétera, son distintas, pero también tengo la sensación, y tú has dicho antes que la cosa va mejorando, ¿no? Hace algunos años las discusiones eran mucho más fuertes y ahora veo que sigue saliendo la pregunta, pero la gente va viendo cada vez más que son necesarios este tipo de elementos. Y hace, ¿cuándo era? En Lund, hace nada, unos meses, tuvimos un workshop de estos y no sé si nos agruparon o qué, pero resultó que de 4 papers que se presentaron en la sesión, 3 habían utilizado una metodología de este tipo, que antes no nos pasaba nunca. Entonces, yo sí tengo la sensación de que cada vez más se está aceptando esto, cada vez más se están cuestionando esos criterios unívocos y cada vez más va a haber más espacio para que gente que quiera hacerlo, pero nuestra apuesta, y yo creo que es lo que hay que hacer, es no abandonar la comunidad científica en la que estabas porque has cambiado de aproximación, sino que utilizar esta visión para contribuir a esa misma comunidad académica. Entiendo que en algunos casos será más fácil y en otros menos, pero... Es que también eso es otro elemento de obsolescencia de la ciencia o de la institución científica, ¿no? El concepto de cartillas, escuelas disciplinares, ¿no? Y muchos de ellos te explican que sí hay que ser multidisciplinar, transdisciplinar, etc. Pero a la hora de evaluar, pues se reconstituyen como cuerpo con una lógica monovalente. Pero eso está cambiando seguramente. Sí, yo creo que en nuestro ámbito, que es uno muy concreto, desarrollo territorial, sistemas de innovación, etc. La verdad es que hoy en día yo no sé si lo que hacemos es gestión, sociología, antropología o un poco de todo, ¿no? Y muchas veces publicamos en revistas que no son revistas de empresa, son revistas de sociología o de sistemas de información o lo que sea en función de las cosas. Y dices, pues es que trabajo también te permite elegir un poco el campo de las revistas en las cuales vas a mirar, ¿no? Bueno, y luego está el sospechoso habitual. ¿En qué medida no estáis haciendo consultoría? Sí. Tuvimos una fase, escribimos un paper y cada vez que nos hacían esa pregunta decimos, te voy a dar la referencia, ¿no? Sí. Yo creo que pasamos por la fase de consultoría, montamos un poco la argumentación que en cada workshop teníamos que explicar, que no éramos consultores, y ahora no sé por qué algo ha cambiado en nuestra práctica, no soy muy consciente de qué comunicamos distinto, pero lo que nos dicen es, tú te has convertido en uno de ellos. O sea, antes era tú eres consultor y ahora tú eres uno más de los actores. Entonces, no soy consciente de qué exactamente, pero algo estoy comunicando distinto que la reacción ha cambiado. Pero sí, esa pregunta sale mucho cuando presenta. Bien, en lo siguiente, tenemos 10-15 minutos y lo que sí quería compartir un poco es cuál es nuestra perspectiva ya. Hasta ahora hemos hablado de investigación-acción, yo os he dicho que la nuestra es una aproximación a la investigación-acción desde el desarrollo territorial. Entonces, ¿por qué pensamos que en el desarrollo territorial esta es una estrategia que nos puede ayudar? Primero, por un concepto que nosotros creemos que es crítico, ¿no? Y es que estamos trabajando sobre todo en situaciones donde hay mucha, lo que hemos denominado complejidad regional, que hay papers comparando complejidad empresarial y complejidad regional y argumentando que pueden ser contextos distintos. Os voy a decir cómo conceptualizamos la complejidad regional y por qué nos parece que la investigación-acción es buena aquí, ¿no? Trabajamos en contextos en los que hay problemas que afectan a varios actores, la solución tiene que venir de mano de todos, pero no todos están interpretando el problema de la misma manera, ni todos interpretan la solución de la misma manera. Pero, y esto es crítico, no hay una estructura jerárquica en la que uno pueda decidir, esto es lo que vamos a hacer y se hace. ¿Y tú estás de acuerdo o no? Pero esto es lo que se va a hacer. Cuando aquí se hace un plan de competitividad por parte del gobierno vasco, es el plan del gobierno vasco, pero el gobierno vasco no puede decir, y ahora las empresas que estáis haciendo mueble de madera os pasáis a las biotecnologías porque tenemos un proyecto de diversificación,
aquí las agencias de desarrollo comarcal, en vez de ofrecer servicios, vais a dinamizar redes. Claro, un plan de competitividad puede dar unas pautas, pero si tú con ese plan no inicias unos procesos de diálogo, de aprendizaje, de tal, ahí no pasa nada, ¿no? Entonces, por la ausencia de ese poder jerárquico que puede hacer que se hagan las cosas, el tipo de proyecto en el que entramos requiere otra aproximación que requiera esos espacios de diálogo y esos procesos de aprendizaje conjuntos, ¿eh? Una cosita, Sí. También la complejidad, pienso que hay que pensarla en lo que has dicho, en el poder del sistema jerárquico para aplicar las cosas. Tampoco es tan simple, ¿no? Sí, por eso digo, ¿eh? Hay también complejidad empresarial. Mucho con sí. empresas muy grandes, Sí, con sí, los sí, altos sí. niveles de las empresas, y tú ves que las decisiones que se toman, que son muy jerárquicas, Sí. y las decisiones que se toman arriba, pues nunca llegan. Sí, Se pierden. totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero son seguramente tipos de complejidades Claro. distintas, ¿eh? Que Es también más, yo está diría claro que el más modelo de intuitivo, empresa, ¿no? eso es, está cambiando y todo esto también se da, la complejidad dentro de la empresa, pero nosotros nos movemos más en lo que sería, vale, un gobierno con un plan, las agencias de desarrollo, las diputaciones, las asociaciones clúster, Innovasque, Innovanet, Gipuzkoa Sarea, Gipuzkoa Berritze, Gipuzkoa Giobe, Gipuzkoa Aurrera. Gipuzkoa Zera todavía no hay. Pero, ¿no? Esa es para nosotros la complejidad regional, ¿no? Y todo el mundo teniendo programas de apoyo a la innovación, de apoyo al emprendizaje, dice, todos más o menos con el mismo objetivo, pero entonces para nosotros el concepto de gobernanza... Una pequeña función. Sí, eso es, sí. Para nosotros el concepto de gobernanza territorial es crítico, es el sistema nervioso que va a hacer que todo esto o funcione o se colapse, ¿no? Y entonces, bueno, pues simplemente tenéis ahí también las transparencias, un pequeño cuadro que dice, tú puedes estar en situaciones distintas, tienes que entender, si estamos en una situación de estamos de acuerdo en los fines últimos, pero no en los medios, estamos de acuerdo en todo, estamos de acuerdo en una cosa o en otra, y situarse un poco y abrir los espacios de diálogo para decir, bueno, ¿qué es en lo que no estamos de acuerdo? Para poder llegar a un acuerdo, a una situación de idilio, que denominamos, para decir, de aquí pasamos a la acción y lo primero que va a ocurrir prácticamente cuando pasemos a la acción es que volvemos a alguna de las situaciones de conflicto. Habrá que ver en qué no estamos de acuerdo ahora y es un proceso continuo de ver en qué no estamos de acuerdo, nos ponemos, pasamos a la acción y volvemos un poco a evaluar la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, ¿cómo manejarlo? Pues nosotros pensamos, y por eso antes cuando os decía, ¿no? Para nosotros esto más que una metodología para la investigación es una estrategia para el cambio. Pensamos que podemos ser agentes útiles en este tipo de contexto para avivar ese debate, porque estamos trabajando con ideas, con conceptos, con marcos que a veces pueden ayudar a la gente a ver el problema desde otra perspectiva y encontrar esos consensos que nos ayuden a pasar a la acción. Entonces ahí entendemos nuestro papel y por eso decimos que más que una metodología para la investigación es una estrategia para la acción y para el cambio. Eso que requiere un poco del investigador. Bueno, nosotros utilizamos mucho el modelo cogenerativo de Greenwood y Levy porque estamos utilizando pero habrá, y hay muchos otros en los que para nosotros un proceso de investigación-acción empieza con la definición del problema, pero la definición del problema es una negociación entre el insider, que en cada momento puede ser una diputación o con quien sea que vamos a diseñar esto, y el outsider, que somos nosotros. Y ahí son situaciones a veces tensas porque tenemos que negociar cuál va a ser nuestro papel, qué rol vamos a jugar y dejar muy claro que nuestro rol es el del investigador, que vamos a mantener esa distancia crítica, etcétera, y también el proyecto en el que entramos tiene que tener cierto interés científico, y luego queremos seguir publicando y aprendiendo con esto. No es solo vamos a resolver tu problema, nos has contratado y te lo resolvemos, sino que es una negociación un poco de tú a tú. Cuando nos ponemos de acuerdo en esto, tenemos que crear los espacios de comunicación para poder entender qué es lo que ellos nos entiendan y nosotros entenderles y generar esa relación de confianza. Y aquí entraría un poco lo que antes decíamos. ¿Y dónde me posiciono? Me posiciono y creo esos espacios como talleres cada 3 meses, me posiciono en su consejo de dirección o en el comité de no sé qué,
Claro, esa es una reflexión de decir cuáles son esos espacios de encuentro y de diálogo para entender esto. De aquí salen reflexiones, planteamientos distintos que hay que llevar a la acción lo lleva el actor. Y ahí hemos patinado más de una vez, porque una vez que estás en ese grupo parece que eres responsable de la acción. La acción es responsabilidad del insider, que es el que tiene el problema, ¿eh? Se lleva a la acción y hay un proceso después de evaluación, de decir, lo hemos intentado, cómo ha salido, ha funcionado o no. Y otro tema muy importante, tiene que haber un momento en el que el insider reflexiona por su parte y el outsider reflexiona por su parte, ¿eh? Y esto, por ejemplo, con las agencias, ¿qué nos ha pasado? Hemos tenido un proceso como muy intenso de unos 3 años, con talleres, etcétera. Y sí, al final sientes la necesidad de, como investigador, tomar un poco de distancia, porque a veces tus ideas, tu conocimiento lo inyectas, lo trabajas y a veces, bueno, necesitas tener cierta distancia para ir y trabajar nuevas ideas, escribir algo, etcétera. Entonces, pero una vez que has creado esa relación, a veces ellos esperan que vas a estar siempre ahí. Y les resulta raro que digan, no, ahora yo, pues durante 1 año y medio quiero escribir un libro con todo lo que he aprendido y me voy a distanciar del proceso. Eso, si se han acostumbrado a que tú estás ahí, cuando te llaman estás y queremos hacer un taller y ahora una formación y ahora un proceso de reflexión, el tomar distancia a veces puede ser otro elemento que hay que saber gestionar. Pero es muy importante, yo creo que hay que tener espacios en los que te distancias, ¿eh? Del proceso, reflexiona, igual vuelves a los 2 años con los mismos actores, pero seguramente con nuevas ideas, nuevos esquemas y tal, ¿eh? Entonces, y esto es un proceso cíclico, de cada uno reflexiona, volvemos a redefinir el problema y volvemos a trabajar, sobre este... Nosotros el que hemos manejado, y más que aplicar más, sino desde luego en la que poníamos en las memorias de los proyectos, ha sido el de Soft System Thinking o Soft Thinking Methodology. Me parece que aporta una cuestión importante este planteamiento que, bueno, la lógica yo entiendo que es bastante parecida, pero que es el outsider y el de insider, que no lo mete el Soft System Thinking, y que me parece algo interesante. Esta sí es una aportación un poco de Greenwood y Levin, que enfatizan un poco ese papel de que el investigador tiene que mantener esa distancia crítica. Que, bueno, no volvemos a entrar ahora porque lo hemos visto, pero es algo que en este modelo aparece también, esa dinámica, que hay parte que tenemos que cogenerar y estar juntos, pero hay parte que cada uno tiene que hacerlo un poco por su cuenta, y vamos acabando, Entonces, para nosotros, esto fue uno de los primeros contactos que tuvimos. ¿Cuál es el reto en la investigación-acción? Acercarnos lo más que podamos a este punto X, que sería un equilibrio entre la investigación, la participación y la acción. La investigación es toda la parte de no olvidar que pertenecemos a una comunidad académica, que tenemos que mantenernos en contacto con esa comunidad académica y que tenemos que ser capaces de contribuir. Y lo que os decía antes, no distanciarnos de la comunidad académica en la que estamos, porque ahora la metodología es distinta y es difícil entrar, sino yo creo que hay que intentar que se acepte esto como una aproximación más en la comunidad académica en que estemos, porque es la forma de avanzar. La participación, en gran medida, son esos espacios de encuentro entre el investigador y los actores. ¿Cómo estamos gestionando esto? Pueden ser talleres participativos o puede ser que tú estés mucho más metido en un proceso. No hay un límite claro de cómo tiene que ser la participación, pero tiene que haber participación en términos de ese diálogo para la cogeneración. Y luego tiene que haber acción. Si no pasamos a la acción, si estamos todo el rato todos haciendo talleres y tal, y discutimos conceptos, y a los 3 meses volvemos a hacer un taller y discutir tal, pero nunca ocurre nada, nadie aplica nada. Estamos discutiendo sobre creación de redes para el desarrollo territorial, nadie está trabajando en una red ahí a crear... Hombre, pues hay que cuestionarse si realmente es el momento para tener esa discusión, si eso era necesario, si lo estamos haciendo bien, si el conocimiento que generamos es útil, pero algo, si no hay acción, no hay investigación-acción, porque la investigación-acción es también aprender después de la acción. Ellos hablan de reflexionar en la acción, mientras estamos haciendo la acción, y reflexionar sobre la acción. Una vez que la hemos hecho, intentar entenderlo. Entonces, si no hay acción, nos estamos quedando en la parte inicial de ese ciclo, nunca pasando al círculo completo. Sí, me gustaría añadir algo a tu explicación. No sé si sería una punta más al triángulo, que sería entonces un cuadrado, o algo más dentro de la punta de investigación.
Yo pienso que la investigación no solo es los investigadores hablan a los investigadores, a la comunidad académica, sino también me parece que los investigadores hablan a la sociedad. Hay toda una función de difusión, ¿no?, de los resultados de la investigación, tanto para nuestro campo hacia la gente de empresa, hacia los estudiantes también, la formación, y más allá, de alguna manera, una función de vulgarización, ¿no? Que puede pasar por publicaciones en revistas o en periódicos o en los medios, revistas profesionales también, a nivel de la... creo también que es una función muy importante en términos de para qué sirve el investigador. Nosotros ahí... No sé si es algo más que hay que poner dentro de la punta de Para investigación. nosotros, la comunicación con la comunidad académica está aquí, la comunicación con los actores está aquí, ¿no? En cómo hemos definido ese diálogo con los actores. Lo que sí estamos intentando oír es, vemos que el modelo totalmente lineal de transferencia de yo investigador, y utilizamos este lenguaje y escribimos así, yo lo analizo, descubro la verdad y te voy a decir a ti, pero además así, recomendaciones para la política, 1, 2, 3, y venimos ya con la recomendación. Ya es muy eso va a rebotar, eso no lo van a asimilar, ¿no? Entonces entendemos que sí hay que hacer la comunicación, pero lo conceptualizamos dentro de la participación, que igual tiene que haber una publicación lineal, pero si tú no abres en paralelo un diálogo en el que ellos sienten que pueden contribuir, no simplemente para leer tu producto final, sino en la discusión previa, entiendo bien, pero es no más estoy eficiente. simplemente refiriéndome a los actores de la empresa donde has trabajado, sino a la sino sociedad. también Sí. que, pues no sé, aquí en el Berría o en el Noticias de Guipúzcoa, no sé, pues, intentar que estos trabajos tengan un impacto, que sea una información, ¿no? Pero precisamente también expresada en un lenguaje que haya como una traducción, ¿no? En el sentido de la teoría de la traducción hacia actores que no son actores directamente involucrados en la investigación y sus códigos y su vocabulario, etcétera, pero que son gente de a pie, ¿no? Que también es interesante que sepan las cosas que se están discutiendo y cómo se hacen las cosas. Sí. Ahí totalmente de acuerdo. Es una de las debilidades, yo creo que a veces nos da pereza. Por eso, cuando pero es una gran conceptualizamos debilidad. las cosas, yo pienso que para verlo bien, pues sería bien que haya una puntita más. Una labor. No la tenemos conceptualizada, ¿eh? Yo creo que es algo que nos están pidiendo, por ejemplo, desde el instituto, y que es una debilidad que tenemos. Bueno, son procesos también muy, ¿cómo decir?, capilares, ¿no? Es verdad que cuando entras en una empresa X, pues vas allá con todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, todas tus experiencias previas, y es verdad que todo lo que has conceptualizado, todo lo que has madurado en tu cabeza, pues va a entrar también en lo que vas a hacer en la empresa X. Y entonces es como hay que entender también que hay como un proceso de maturación y que eso cada vez que vas a hacer una intervención de tipo investigación, de tipo formación, de tipo vulgarización, de tipo como sería feedback en la empresa, pues todo eso lo vas a hacer cada vez con todo lo que eres tú y que ya eres construida de todas estas experiencias. Bien, como ya tenemos que acabar, simplemente he traído una transparencia con las reflexiones, un poco con la pregunta que teníais para el debate posterior, ¿no? Que era un poco oportunidades que abren, ¿no? La investigación a acción, y simplemente mi reflexión era, claro, yo creo que oportunidades también para quién, ¿no? Yo creo que como territorio, que para nosotros la perspectiva es de desarrollo territorial, igual cada uno tendrá que derivarlo después a nivel de empresas, redes, etcétera, ¿no? Pero yo creo que para la Diputación Foral, como Guipúzcoa, etcétera, cuando están trabajando con procesos de investigación a acción, yo creo que abre la oportunidad de definir estrategias que combinan distintos tipos de conocimiento, ¿no? Yo creo que los problemas que tenemos hoy en día
tienen mucha mejor solución si somos capaces de combinar el conocimiento que podemos tener, los que supuestamente estamos generando el conocimiento, con el conocimiento del problema real que tienen los actores. Entonces me parece que como territorio es una estrategia, aquí sí que entra, ¿no? Como estrategia, es una estrategia el saber combinar estos conocimientos para avanzar. Para los investigadores yo creo que es una oportunidad para entender los temas desde dentro, y para los actores es también una oportunidad de tener acceso a nuevos conceptos, esquemas, marcos que les ayuden a entender su realidad desde una perspectiva distinta para encontrar, ¿no?, esos puntos que le ayuden a mejorar la acción. Entonces yo creo que oportunidad genera oportunidades, pero tiene que cuadrar también con que sea eso lo que estás buscando y el territorio necesita, ¿no?